tardes a todos. Ya son casi mañanas. Buenas tardes o mañanas a todos, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Hemos tenido unos ligeros problemas de conexión, pero que espero que se vayan arreglando. Espero que me podáis escuchar bien. Y nada, voy a pasar con las presentaciones primero de los invitados que tenemos hoy aquí y luego voy a pasar ya a hacerle directamente la primera pregunta a nuestro gran invitado, que es Gabriel Zanotti. Vale, por un lado, buenas tardes, García Carmona, gracias por estar por aquí, amigo. Por un lado, tenemos al padre Francisco, que es habitual por estos lares, es amigo mío, yo lo considero así. Es sacerdote católico, estudió en la Facultad de Lima Teología, ¿no? En la Universidad de Santo Tomás. Estudiaste, sí, en la Teología en la Facultad de Lima, y en la Universidad de Santo Tomás de Roma estudió Filosofía. Sí. Está estudiando en la actualidad literatura, según él, para estudiar las fuentes de las doctrinas como la de Santo Tomás. Y es filósofo tomista. Por otro lado, que es economista en la actualidad, es asociado a la Escuela Austriaca, licenciado por la Universidad de Loyola, coautor del libro Máquina Financiera del Expolio, y actualmente está estudiando el máster de Escuela Austriaca de la Universidad de Rey Juan Carlos. Nuestro invitado, que, bueno, he tenido que resumir un poco su currículum porque no nos cabían en las 2 horas de directo, hora y media, con lo cual pues he tenido que hacer un pequeño resumen. Estudió filosofía en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Luego es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Argentina. Está especializado en filosofía de la ciencia y metafísica. Es tomista y austriaco y tiene diversas obras como Economía para sacerdotes, La economía de la acción humana, Introducción a la Escuela Austriaca de Economía y Antropología fisiológica cristiana y Economía de mercado, entre muchos otros. Como he dicho, es especialmente recomendable acudir a él para temas de filosofía de la ciencia. Yo he visto algunas charlas que tiene por ahí que son extremadamente interesantes y hoy, entre otras cosas, vamos a hablar del nuevo libro que se llama Filosofía, así se ha titulado, el nuevo libro de Gabriel Zanotti. Y la primera pregunta tiene que ser esa: ¿qué nos encontramos en ese libro? ¿Para quién está dirigido y qué nos vamos a encontrar en el libro Filosofía, Gabriel? Bueno, el libro en realidad es la primera vez que hago una especie de reescrito. Fue un curso en el año 2007, muy humilde, pero que luego con los años yo dije, en este curso, sin darme cuenta, están todas mis ideas filosóficas fundamentales. Entonces lo reescribí un poquito, modifiqué algunas cositas y decidí sacarlo, así humildemente, en el Instituto Acton de Argentina, pero un poco para hacer la libre competencia a ciertas cuestiones de filosofía que están influyendo mucho en la gente joven. Y ahí, en este humilde curso, yo tengo mis ideas centrales sobre epistemología, filosofía del lenguaje, hermenéutica, fenomenología, antropología filosófica, el tema de Dios. Por supuesto, ustedes me van a decir, bueno, pero todo va a estar muy resumido. No sé si está todo muy resumido, está sencillamente todo dicho así como de primera mano, en un estilo que a mí me gusta, de sujeto, verbo, predicado y complemento, como siempre digo. Es así, es un libro que intenta de alguna manera hacer la libre competencia al famoso libro Filosofía de Ayn Rand. Sí. Bien, pues esto lo voy a tener que explicar ahora porque no se lo expliqué antes al padre. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas cada uno y entonces, padre, en cualquier momento que quiera usted interrumpe y hace una pregunta, y si no, pues al final le dejo un espacio para que pregunte lo que quiera, ¿vale? Vicente ya tiene sus preguntas hechas y yo también. Bien, pues la primera pregunta que hemos preparado es, evidentemente es conocido que existen muchos problemas a la hora de conciliar a determinadas posiciones morales liberales, libertarias, por decirlo de alguna manera,
con el catolicismo, especialmente temas como la prostitución o la gestación subrogada. Hay mucho debate al respecto sobre si hay que prohibirlo, si hay que permitirlo, si hay que utilizar la coacción para luchar contra ello o, bueno, o si hay que simplemente dejarlo para temas morales de cada uno y ya está. ¿Cómo cree usted que tendría que llevarse esto? ¿Hay que prohibirlo? ¿Hay que regularlo? Este tipo de temas que causan mucho debate dentro de todas las personas liberales y libertarias y que al final pues uno no sabe qué posición tomar y a veces vemos como que la gente da una respuesta muy rápida y muy sencilla para temas muy complicados y nos quedamos pensando, ojo, cuidado, que puede que la cosa no sea tan sencilla, y puede que la solución a todos estos problemas no sea simplemente prohibir o permitir, que tiene que haber algo más que hay detrás. No, claro que la situación al respecto no es sencilla porque son problemas culturales que exceden los paradigmas filosófico-políticos en los cuales algunos nos formamos hace mucho tiempo, ¿no? No creo, por ejemplo, que el liberalismo clásico, aún en su tradición más norteamericanos, no creo que esa tradición dé respuesta a estas cosas. Por supuesto, está muy expandida actualmente la opinión libertaria habitual de que mientras no viole derechos de terceros, uno podría hacer lo que quisiera. Me parece bien, yo lo digo de una manera distinta, yo remito al artículo 19 de la Constitución Argentina del 53, que dice: las acciones privadas de los hombres que no afecten la moral pública ni perjudiquen a un tercero quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y eso a mí me gusta llamarlo derecho a la intimidad, y ustedes saben que yo a su vez me remito a la distinción que Santo Tomás hace entre ley humana y ley natural, ¿no? Y que la ley humana tiene un radio de acción menor que la ley natural y por lo tanto permite cosas que la ley natural no permitiría. Y con ese tipo de enfoque yo trato de solucionar algunas cosas, como por ejemplo, aunque esto moleste a algunos oídos más castos, si una señora o señorita quiere libremente ejercer el oficio más antiguo del mundo, yo creo que eso tiene que estar protegido en ese derecho a la intimidad personal, siempre que no haya trata de blancas ni secuestro ni nada por el estilo, ¿no? Pero este tema de la maternidad subrogada es más complicado. Si se mezcla el tema del aborto, ahí ya nos ponemos en serios problemas. Pero ahí yo ahí hago una distinción. Creo que todos ustedes se acuerdan de la vieja distinción entre tesis e hipótesis que manejaba el magisterio preconciliar, ¿no? Cosas que en tesis no, pero en hipótesis sí, quiere decir que dadas las circunstancias. Bueno, a mí me parece que dadas las circunstancias actuales, donde lo más que podemos pretender es que el lobby LGBT deje de ser un lobby, o sea, ya sería un paraíso donde las diversas opciones personales, aunque no aceptables todas desde el punto de vista moral, convivan libremente sin pretender ponerse presas las unas a las otras, que es lo que no sucede. Entonces ya eso sería un paraíso. Entonces, en las circunstancias actuales, yo creo que si alguien quiere alquilar un vientre sin violar derechos de terceros o incurrir en el aborto, en las actuales circunstancias culturales debería ser incluido en el derecho a la intimidad. No sé si en tesis, ahí yo tengo una duda, pero en hipótesis sí, en las circunstancias en las que estamos. Así que, en fin, y desde luego, cada vez que uno dice esto, hay que agregar a la audiencia, si quieren, yo puedo fundamentar y defender el horizonte judeocristiano en el cual todas las cuestiones de sexualidad tienen que remitirse a un matrimonio indisoluble, monogámico, entre dos sexos diferentes. Si quieren lo hago, no tengo ningún problema. Bueno, si ¿queréis comentar algo alguno sobre el tema? Yo ¿No? quisiera, Sí. perdón, no sé si me escucha. Sí, perfectamente, padre. ¿Ahora? Sí, vale. Sí. Tengo problemas y cortes un poquito por la conexión rural que estoy utilizando, entonces puede ser que algo se pierda. Y si se me escuchara mal, pues me dice. Estoy escuchando bien. Yo me parece muy importante volviendo al tema del libro, ¿no? De filosofía, Sí. que me parece que eso es fundamental, porque el problema cuando se discuten estos temas ahora que están saliendo, ¿no? De cuestiones relacionadas con la libertad, con la ética civil, etcétera,
es que, claro, en muchas posturas que defienden la libertad, la idea es, hay que ir un poco al mínimo, hay que buscar como una especie de mínimo común para poder garantizar una especie de convivencia. Se pretende incluso una convivencia universal, que yo en principio estoy un poco en contra, ¿no? Porque a mí las sociedades grandes me echan un poco para atrás, pero se pretende una especie de convivencia como recortando, digamos, los contenidos de la moral, de tal manera que en esto el principio de no agresión, por ejemplo, de muchos libertarios vendría a ser como esto, ¿no? Como, mira, como no nos vamos a poner de acuerdo en nada, entonces vayamos a lo mínimo, ¿no? Ya a partir de ahí, ya cada uno que vea. Este mismo planteamiento, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico, que derivaría una especie de agnosticismo o un escepticismo filosófico, ¿no? Pues el problema que yo creo es que no puede fundamentar nada. Es decir, que lo mismo que pasa con las ciencias positivas, que uno no tiene que tener miedo a la cantidad de problemas, sino que hay que planteárselos todos. Uno puede decir, bueno, como mire usted, como la mecánica cuántica me parece muy difícil, pues entonces yo voy a ignorarla, ¿no? Porque no, que el que quiera creer en en la dualidad onda-partícula y tal, pues que crea, ¿no? Y yo, eso en física, uno que hiciera eso, pues le echarían de cualquier facultad y de usted que usted no puede huir de los problemas. Entonces yo creo que en filosofía es importante esto, los problemas hay que afrontarlos. Entonces me parece estupendo, como plantea Gabriel, pues eso, que hay que dar una fundamentación, bueno, no tiene por qué ser extensa, pero sí tiene que ser comprensiva. Es decir, tenemos que partir de puntos de partida sólidos, porque yo pienso que la libertad no se puede entender si no se entiende, si no hay una idea metafísica del mundo, una idea que se tiene que discutir racionalmente, ¿no? Entonces, ese es un problema. Mientras no se vea eso, los intentos de llegar a mínimos para ponernos de acuerdo, pues siempre van a quedar un poco flojos. Y es comprensible que a muchos esa ética, pues claro, les confunda. Porque lo que comenta ahora Gabriel, por ejemplo, el tema del derecho a la intimidad. Yo no lo llamaría así porque esto de los derechos a mí me echa un poco para atrás también, pero me parece correcto. Es decir, la idea de que la autoridad pública no tiene por qué reprimir todos los vicios que dice Santo Tomás, ¿no? Pues efectivamente hay que explicarlo muy bien, pero si no se ha hecho ese trabajo filosófico, humano, sería imposible, ¿no? Entonces me parece genial que empiece por ahí, ¿no? Por una base filosófica. Sí, incluso quiero agregar, yo por eso considero que uno de los trabajos, ¿cómo podría calificarlo? Uno de los trabajos obligados que yo tuve que hacer en mi vida, aunque tardío, fue el libro Judeo-Cristianismo, Civilización Occidental y Libertad, donde planteo todos los fundamentos filosóficos de la civilización judeocristiana, que ustedes saben que para mí es aquello de donde sedimenta la Declaración de Independencia norteamericana y los derechos individuales, aunque esa es una cuestión opinable de mi parte, pero yo creo que la civilización judeocristiana ha tenido ese efecto. Ahora, una vez dicho esto, claro, en el calor de los debates y en la confusión de las posturas, a veces las cosas pueden ser confusas. Una cosa es que frente a mis amigos libertarios, para frenar un debate imposible de solucionar, yo diga, bueno, a ver, enfoquemos este tema desde el punto de vista del derecho a la intimidad, y entonces todos se tranquilizan y que el Estado no intervenga, pero eso yo lo digo basado en la tradición judeocristiana, y siempre digo, si quieren se los explico. Es muy interesante que en muchas conferencias y debates públicos que he tenido, cuando yo digo, si quieren se los explico, ahí nadie me pregunta nada. No vaya a ser que caiga un poco de cristianismo por ahí, pero lo mismo que con el matrimonio. ¿No? ¿Qué es el matrimonio para vos, Gabriel? ¿Es la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, monogámica? Bueno, si quieren se los explico. No, está bien, vos lo imponés por la fuerza. No, claro que no, ¿cómo lo voy a imponer por la fuerza? Pero ¿quieren que se los explique? No, está bien. Es muy gracioso lo que sucede al respecto. Por supuesto, alguno va a disentir con mi prudencia, decir, explicáselos aunque no quieran. Bueno, como bien habrán notado, no soy una persona de andar imponiendo cosas, ¿no? Qué sé yo. En fin. Bueno. Muy bien, pues la siguiente pregunta también es hecha por mí. ¿Qué
que es, bueno, ha surgido, hay un debate bastante común por estos lares. Evidentemente, uno cuando va al bar de abajo, uno no ve que surjan estas cosas, pero sobre el valor, ¿no? Es el debate más profundo quizás de la economía, o sí, posiblemente, ¿no? El debate más profundo de la economía, el debate que más ha enfurecido a mucha gente y que más discusiones ha provocado. El valor subjetivo o objetivo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué opina Zanotti? ¿Se puede defender el valor subjetivo desde un prisma católico? Si me preguntan a mí, lo que pasa es que yo evidentemente no soy nadie, yo puedo sacar siempre saco a San Agustín, por ejemplo. San Agustín tiene algunas declaraciones que parecen indicar que él estaba más a favor de una teoría subjetiva del valor. Sí podemos sacar a Covarrubias, a Juan de Lugo, hay un montón de católicos que se han decantado, a Jan Purindan, hay un montón de católicos que se han decantado por la teoría subjetiva. Ahora, claro, el tema del precio justo, sobre todo, ¿no? Que es un tema de una manera o que no se entiende bien, porque es difícil de entender. ¿Quiere decir el precio justo de Santo Tomás que el valor es una cosa objetiva desde una posición católica se puede defender que el valor es una cuestión subjetiva? Le lanzo la pregunta a Gabriel Zanotti. Permítanme primero, 30 segundos de una cuestión autobiográfica. Miren, yo habiéndome formado en Santo Tomás de Aquino y en el Bonum, ¿no? Como trascendental del ente, pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, leyendo a Mises y Hayek y la teoría subjetiva del valor, y habiendo encontrado desde siempre que son dos ejes paralelos que no se cruzan, que no se contradicen, todavía me sigue resultando insólito cómo puede llegar a haber tanto problema, pero lo entiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Que de la teoría del bonum se pase al precio de un producto en el mercado, y comprendo que desde el paradigma neocantiano relativamente escéptico en metafísica, desde el valor subjetivo se pasa inmediatamente a la subjetividad de los valores, ¿no? Bueno, entiendo que eso suceda, es el mundo contemporáneo en el que vivimos, y de allí no tengo más remedio que decir de vuelta. La teoría de la escuela austríaca de economía es algo ultra humilde desde el punto de vista de la teoría del valor. Subjetivo quiere decir que el sujeto, o sea, la persona opta, ¿no?, entre qué producto quiere comprar y cuál no. Y eso implica que un producto en el mercado, si tiene demanda cero, el valor en el sentido del precio va a ser cero. Si la demanda aumenta, puede ser que el precio sea mayor, y ahí hay que ponerse a hacer todas las aclaraciones obvias de oferta y demanda, etcétera, etcétera. O sea, el valor subjetivo significa el valor subjetivo de los bienes en el mercado. No es una teoría moral, no es una teoría estética, no tiene nada que ver con una teoría moral o estética. Los valores desde el punto de vista moral son absolutamente objetivos. Mis principios morales no se venden en el mercado, no tienen valor de mercado, ¿no? Entonces, ahora, dicho esto quiere decir que todo acto de compraventa en el mercado sea siempre y en toda circunstancia absolutamente justo. No quiere decir eso, pero otra vez ahí hay que diferenciar entre lo moral y lo legal. Desde el punto de vista legal, la libertad de precios es indispensable para el desarrollo de una economía moderna. Ahora, ¿puede ser que una persona en algunas circunstancias se aproveche del estado de debilidad de otro? Sí, puede ser. Si hace eso, tiene que ir al confesionario, Padre Francisco, ¿ok? Pero eso no es justificativo para una política de Estado de fijación de precios máximos, porque eso no soluciona el problema. Es más, cuanto más desarrollada es una sociedad, los intercambios son sanamente más anónimos, o sea, se producen en grandes instituciones donde las personas se encuentran sin que tengan que tener el conocimiento íntimo de sus circunstancias personales. Entonces, ¿quieres un préstamo con tasa de interés? Vas a un banco. ¿Vas a comprar algo? Vas a un supermercado. Cuanto más desarrollado sea la sociedad, mayor oportunidad hay para que el precio de mercado se parezca a la communis aestimatio de los escolásticos. Eso es el precio al cual se vende el producto en el mercado, y ahora entendiéndose por mercado, grandes supermercados, grandes tiendas, grandes bancos, grandes
bolsas de comercio, etcétera, etcétera. Ahora, cuanto menos desarrollada la sociedad, cuanto más rural es la sociedad, perdonen la expresión, tal vez no es la correcta, discúlpenme, ¿no? Entonces puede ser que nos encontremos en situaciones de intercambio más parecidas a las medievales. Es una cuestión de grados, ¿no? Pero vuelvo a decir, de esas situaciones no se desprende una política de fijación de precios. Y por último, con respecto a Santo Tomás, bueno, tal vez el padre Delgado no va a concordar, pero yo siempre digo, miren, si quieren estudiar los precios, vayan a Mises. Si quieren estudiar Dios, vayan a Santo Tomás. Al revés, no. ¿Está? O sea, yo no soy de esos partidarios del mercado que intentan decir, en Santo Tomás están los fundamentos del precio libre. No, pero en la época del siglo XIII, no, precio libre, no, es una circunstancia cultural que Santo Tomás no se podía imaginar. Para la época de Santo Tomás el precio era una cuestión extraña de un comerciante que salía extramuros y tenía peligro de que los beduinos lo mataran, y ahí se producía ese acto extraño, lejano de comercio. Era una circunstancia cultural que no tiene nada que ver con la nuestra, y cabe reconocer que en Santo Tomás, cuando en la Suma Teológica se plantea si es justo vender algo por encima de lo que vale, obviamente hay una noción de valor objetivo, obvio, ¿no? Pero bueno, yo... ustedes saben que yo esta distinción la hago siempre. Santo Tomás no es mi economista, es mi metafísico, es la metafísica de Santo Tomás. Y en Mises y en Hayek, ¿qué tengo? Tengo teoría de los precios. Ahora, cuando los dos se ponen a hablar de metafísica, pueden llegar a decir miles de disparates. Y es increíble que yo todavía tenga que discutir con católicos que me salen, mirá lo que dijo von Mises sobre tal cosa. Y yo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Tú lo aceptas? No. Y entonces, ¿eres liberal o no eres liberal? Como si la cosa se tuviera que plantear así. ¿No? De von Mises y Hayek se toma la economía. ¿Tienen cosas brillantes en filosofía? Sí. Esta, aquella, pero nadie supera a Santo Tomás en metafísica. Santo Tomás en metafísica es insuperable. Ese es el núcleo central. ¿Está? Y justamente, cuanto mayor asentado estás en el Santo Tomás como núcleo central metafísico, mayor es tu libertad para viajar por los autores que quieras y tomar de ellos todo lo justo y bueno que hayan dicho, como el mismo Santo Tomás hacía en su época. Así que bueno, creo que hablé demasiado, no sé, díganme lo que quieran. No, yo no sé si quieren comentar algo nuestros invitados sobre este tema. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Que va un poco en consonancia con esto. Por alusiones puedo decir alguna cosa, pero vamos, a lo mejor Vicente quiere decir algo de tema de precios, ¿o no? No, por el momento no. Yo me estoy reservando para mis preguntas, más bien. A ver, bueno, es que yo no escucho muy bien. Ah, vale. Ahora sí. Vale, que lo único que he dicho es que me reservo mejor para mis preguntas. Aproveche usted ahora. Ok, vale. Entonces, por lo que comentaba de Santo Tomás, toda la razón. Por ejemplo, en esto último me parece fundamental. O sea, los que somos tomistas y apreciamos a Santo Tomás, yo creo que es una postura muy sana. Lo que tienen que aprender es a leer las obras de otros autores como las leía Santo Tomás. Santo Tomás, si hubiera ido a buscar, hombre, pues fíjate, yo qué sé, Averroes, por ejemplo, ¿no? Y hubiera dicho, no, pero es que Averroes en tal sitio dice tal barbaridad, entonces ya no leo nada de Averroes. Bueno, pues no tendríamos a Santo Tomás, porque Santo Tomás la metafísica de Aristóteles la estudió leyendo en Nápoles el comentario de Averroes a la metafísica. Entonces, ya está, a partir de ahí cualquier cosa vale. Lo otro, el tema de los precios, efectivamente, Santo Tomás se plantea la cuestión de la justicia y la cuestión de la justicia en el intercambio de manera, sobre todo, moral. Pero yo no hace una teoría cerrada, económica, completa, holística, sino que lo que hace es valorar la postura de uno en particular que vende o que compra. Ahora, yo lo que suelo, cuando entro en este tipo de discusiones, que me hubiera gustado, por ejemplo, esa respuesta cuando en el debate aquel con Dante Urbina, ¿no?, que estuvimos comentando con Benjamín, pues es eso, cuando te viene a decir, es que claro, es que entonces el comerciante que está en una situación de poder, porque a lo mejor tiene una posición monopolística y posee tal, puede caer en injusticia y tal. Bueno, y la cuestión es, ¿qué le hace a tal o cual autoridad, que es un tercero en el intercambio, tener derecho a establecer un precio? O sea, ¿bajo qué título? ¿Dónde dice Santo Tomás, por ejemplo, que sea el rey el que tiene que poner el precio de las cosas? Es que eso tampoco lo dice. O
O sea, lo que dice es que efectivamente el comerciante que venda tiene que intentar ser justo, porque si no lo es, se va a ir al infierno. Esa es la cuestión. No es que, bueno, y si comete un delito de los que pueden perturbar el orden, el bien común, y ahí, más bien, la postura del gobernador prudente tiene que ser el tener el más cuidado posible a la hora de actuar, porque tú no sabes las ramificaciones, sobre todo hoy, que puede tener el que tú, pues eso, toques cualquier postura o te metas en cualquier cosa. O sea, los políticos hoy entran como elefante en cacharrería, se cargan economías enteras y muere gente de hambre, como ha pasado en décadas atrás, en el mismo siglo XX, y claro, uno parece mentira que no veamos el problema de eso. Más bien el gobernante tiene que ser prudentísimo en el sentido incluso coloquial de la palabra, es decir, sujetarse lo más posible a la hora de actuar y solo actuar cuando es consciente de que la injusticia que se comete es tal que se perturba de hecho el bien común y el solucionar esa injusticia no lo hace. Yo pienso que la mayoría de los casos de un intercambio entre particulares en el que se meta un tercero a poner un precio, a quitar y tal, la mayor parte de las veces lo que hace es perjudicar más al bien común y por lo tanto, de acuerdo con la teoría misma de Santo Tomás, debería frenarse a la hora de actuar, ¿no? Luego, habrá casos muy concretos. El caso es que si uno ve, por ejemplo, la teoría de mercado, por ejemplo, de Mises, ¿no? Porque siempre se ponen los mismos casos. Imagínate una situación, un terremoto, que esto yo lo he visto en Perú porque me ha tocado vivir un terremoto, ¿no? Y entonces no hay agua corriente. Y entonces la gente dice, pues como tengo agua aquí potable, la voy a poner carísima. Eso es injusto y tal, y no sé qué. Y te viene un libertario medio sensato y te dice, no, es que es una manera más eficaz de distribuir los recursos. Bien, aquí estamos hablando de una cuestión técnica. De hecho, es así. Entonces, el gobernante también debería ser suficientemente inteligente como para saber que permitir eso es algo que contribuye al bien común. Bueno, entonces, esa es la cuestión. Padre, muchísimas gracias a un tío blanco hetero por esa pedazo de raid de 563 personas que han llegado a este directo. Muchísimas gracias, un saludo a todos y espero veros por aquí. Habéis llegado, a los nuevos que habéis llegado, a los más de 563 personas que habéis llegado nuevas gracias a un tío blanco hetero, deciros que estamos en plena entrevista con un filósofo austriaco, digamos, austriaco dentro de defensor de la economía austriaca. También soy un tío blanco. Sí. Sí. Un verdadero erudito argentino que hemos tenido la inmensa suerte de tener hoy aquí y entrevistarlo. Muchas gracias a todos los que estáis viniendo y muchas gracias a Sergio de Tío Blanco Hetero por hacerme esa raid. Veo comentarios, bueno, veo comentarios acerca de mi alopecia, entonces, porque acabo de entrar en los comentarios aquí en el móvil, es complicado. Nada más decir que yo aquí voy marcando tendencia, porque todos los que os reís vais a acabar igual que yo, al menos dentro de 100 años. Así que, en fin, me seguiréis en su momento, veréis cómo marco moda, nada más. Además, padre, biológicamente, bueno, pues después de darle biológicamente la alopecia tiene que ver con un alto grado de testosterona, les cuento, ¿eh? Así que... Bueno, pues después de este momento tan increíble y de agradecerle a Sergio por esa raid, me gustaría seguir con las preguntas y espero que todos los que habéis venido nuevos os quedéis un rato porque vais a aprender mucho del profesor Jacotí. Y la siguiente pregunta es, ¿está el capitalismo o cualquier tipo de capitalismo condenado por la Iglesia? Porque es una de las cosas que se escucha mucho, ¿no? Bueno, la respuesta más técnica desde el punto de vista de doctrina social de la Iglesia aclara algo, pero no soluciona mucho. A ver, en la famosa 40º Anno, Pío XI hace una distinción entre el capitalismo en cuanto tal, que él no lo condena, y el capitalismo liberal. Y ahí, por supuesto, le llueven todas las críticas, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer la obvia aclaración de que eso es en 1931 y el capitalismo liberal que estaba condenando Pío XI tenía que ver con la situación concreta de Estados Unidos y Europa en ese momento, que como todos ustedes saben, tenía que ver con la crisis del 29, que, no sé si estoy siendo muy optimista, como todos ustedes saben, tenía que ver con la intervención del Estado en el mercado de créditos y el aumento de la oferta monetaria y los medios fiduciarios. Entonces hay que aclarar una y otra vez que eso no es el libre mercado tal cual Hayek y Mises
lo estaban defendiendo en ese mismo momento, y que el capitalismo posterior al 45 derivó en el capitalismo prebendario, en el capitalismo de amigos. En última instancia, yo ni siquiera utilizo la palabra capitalismo. Von Mises es muy claro, en la parte sexta de su Tratado de Economía habla sencillamente del intervencionismo. Si ustedes leen la parte sexta del capítulo de Economía de Mises, 1949, van a ver una descripción de la economía occidental. Luego es una cuestión de términos, lo llamamos a eso capitalismo, ¿no? Von Mises lo llama intervencionismo, la tenía muy clara, ¿no? Y además von Mises también tenía muy claro un tema que él no hubiera llamado así, fenomenológico. Al libre mercado en sí, las circunstancias históricas se pueden alejar o acercar. Y cabe la aclaración que el libre mercado en sí no tiene nada que ver con el modelo de competencia perfecta, ¿no? Entonces, cada circunstancia histórica es diferente y ese problema sigue. Los católicos de buena voluntad que siguen condenando el liberalismo, creo que algunos de ellos lo que condenan es esa situación histórica del capitalismo, que no es el libre mercado defendido por Mises Hayek, pero algunos de ellos cometen una especie de deducción errónea. Algunos de ellos piensan que efectivamente de la doctrina social de la Iglesia se desprende la condena a todo tipo de libre mercado, y no es así. No es así, porque el libre mercado en cuanto tal, al menos el defendido por autores de la Escuela Austríaca de Economía, en tanto economía, no estamos hablando de las veces que Mises habla de Dios o Hayek habla del libre albedrío. La Escuela Austríaca en cuanto a economía no tiene contradicción en sí misma con los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia: bien común, subsidiariedad, función social de la propiedad, justicia en las retribuciones laborales, etc. Y esto es lo que yo vengo explicando hace décadas, y bueno, así me convertí en un marciano en este mundo, ¿no? La verdad, en este mundo que me toca vivir, lo peor que me puede pasar es ser liberal clásico, partidario de la economía de mercado y católico. O sea, es la peor combinación para el mundo que me toca actualmente. Pero lo estoy diciendo hace más de 35 años. La economía de mercado en cuanto tal no tiene contradicción con los grandes principios. Y cuidado, y ahora voy a decir algo muy audaz. Y si algún católico, desde el Papa para abajo, piensa que el libre mercado en sí mismo es contrario a esos principios, se equivoca, listo. ¿Y quién lo dice? Lo digo yo. ¿Y yo quién soy? Un católico que tiene derecho a tener posiciones opinables. Porque si alguien me dice, Gabriel, el tema es opinable, por lo tanto yo opino que la teoría de von Mises sobre el crédito está equivocada, y yo, Gabriel Zanotti, digo, y yo opino que no, son temas opinables. Y el problema, y con esto concluyo, espero concluir y que el ángel me cierre la boca, el problema es que hay muchos obispos y pontífices que cuando hablan de doctrina social de la Iglesia se ponen a hablar de temas opinables. ¿Ah? Y eso ha confundido a millones de conciencias. Y eso es un clericalismo que ha hecho un daño terrible a la Iglesia Católica. O sea, cuidado con los pontífices, porque con la excusa de la doctrina social de la Iglesia no han dejado de querer gobernar. Y ellos no son gobernantes. Es otra cosa su papel. Una cosa que quiero aprovechar, porque está habiendo ahora mismo el debate en los comentarios, es sobre si el libre mercado se favorece más en los países católicos o los protestantes. Bueno, esto es la tesis de Weber, ¿no? Y sí, usted ya debe estar más que acostumbrado a tratar esto, ¿no? Pues es un poco lo que se está diciendo, ¿no? Que sí, es un el catolicismo, bueno, es... Sí. Sí. Los modos habituales de tratar el tema es que la tesis de Max Weber es monocausal, que en todo caso pudo haber tenido razón en un aspecto cultural, pero que no explica todo el desarrollo del capitalismo. También se le ha respondido desde el punto de vista histórico, que el capitalismo comenzó en las ciudades italianas, etcétera, católicas, ese tipo de cosas. Pero últimamente a mí me gusta darle un giro a esa cuestión. Max Weber, en lo que tuvo razón, es que el trabajo en la cultura judío-cristiana, ya sea católica o protestante, tiene un carácter cuasi sagrado, lo que en teología llamaríamos una especie de sacramental. ¿Por qué? Porque en el Génesis, y creo que el Génesis está escrito antes de 1517, no sé si me estoy explicando, en el Génesis, Dios pone al ser humano en este mundo para trabajar. El trabajo en ese sentido es un mandato del Génesis y es cuasi creador, etcétera, etcétera. Muy bien.
Por lo tanto, en ambas tradiciones el trabajo debería ser un sacramental. Claro, en los católicos esto se perdió, pero hay que reencontrarlo. Ese reencuentro está meramente en potencia o está en acto, ¿no? Está en acto. En la encíclica Solicitud de Redes Sociales de 1988, Juan Pablo II hace toda una teología de la creación, ¿no? Destaca el mandato del Génesis y por eso habla del derecho a la libre iniciativa. O sea, este tema del trabajo como esencial a la visión católica del mundo se perdió y hay que recuperarlo y yo creo que se puede recuperar, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucho que trabajar, por supuesto estamos lejos en las circunstancias actuales de la Iglesia, esto está lejísimo, evidentemente las preocupaciones del actual pontífice pasan por otro lado, por decirlo menos, pero, sin embargo, esta tradición hay que recuperarla. Desde luego nuestros hermanos protestantes nos van a decir, tienen bastante para recuperar, sí, pero hay que recuperarlo. Y también hay que comentar que Adam Smith era protestante y fue el que, bueno, no fue el que, porque estaba antes Petty y estaba Cantillón, pero fue el que más puso de moda, por decirlo de alguna manera, en la teoría del valor trabajo. Y era protestante, ¿no? O sea, al final, bueno, pues son cosas que... ¿Preguntas? Vale, fantástico en terreno fanganoso, pero primero de avisar que de filosofía sé bastante poco. Lo poco que sé, lo sé por Mises y Hayek, y bueno, y el profesor Zanotti también, porque he leído algunos de sus libros, pero ya digo que es bastante poco, me queda mucho por aprender, pero son simplemente algunas dudas que me han surgido, ¿no? Y es que como he leído mucho a Hayek y a Mises, pues evidentemente pues la influencia es claramente neocantiana, digamos, ¿no? Y son algunas dudas que de vez en cuando me surgen y que me gustaría plantear porque me interesa muchísimo la cuestión del tomismo. Y sí, las preguntas serían, más o menos se ha respondido un poco, ¿no? Con la idea de la teoría del valor trabajo, pero creo que eso es solo un reflejo de lo que es la esencia puramente subjetivista de la escuela austríaca, ¿no? Ese enfoque subjetivo de interpretar todo, digamos, desde lo que es la propia mente o la conciencia humana, como si todo se interpretara desde el conocimiento y más allá de la propia existencia, ¿no? La clásica distinción de Kant. Entonces yo aquí, la primera pregunta que tenía apuntada era, siendo la escuela austríaca subjetivista, ¿cómo puede ser, digamos, compatible, más compatible con el tomismo que con Kant, digamos? Hay dos maneras de enfocar esa respuesta. Una muy rápida, muy simple, que remito a la respuesta anterior. La teoría del valor subjetivo es una teoría de cómo se establecen los precios en el mercado, afirmando sencillamente que el valor de los bienes en el mercado tiene que ver con la demanda del consumidor. Y eso se puede explicar rápidamente con ejemplos muy sencillos. En cualquier audiencia tú le preguntas a alguien, ¿cuánto me das por esta humilde, no sé cómo dicen en España, ¿no? Lapicera o lo que fuere, y si me dice no te doy nada, eso es teoría subjetiva del valor. Ok, además, estaría muy bueno preguntarle a un católico, ¿cuánto me das por esto? Nada, eso es teoría subjetiva del valor. ¿Qué? ¿Te está yendo al infierno acaso? Bueno, esa es una manera muy interesante de enfocar la pregunta. Pero la otra, que es más filosófica y por lo tanto más fecunda, pero más larga, es que la teoría, el famoso tema de lo subjetivo que destaca Hayek, tiene que ver, cuando él habla de ya lo subjetivo como un enfoque con el famoso individualismo metodológico, no el ontológico, ¿no? Esto es que en ciencias sociales las cosas tienen que ver con las valoraciones de las personas. Eso tiene que ver nada más ni nada menos que con la fenomenología de las ciencias sociales. O sea, en ciencias sociales no tenemos cosas materiales. Lo que tenemos son intersubjetividades en sí. Cuando yo hablo del precio de los bienes de capital, cuando yo hablo del poder, cuando yo hablo de cuestiones de ciencias sociales, hablo de relaciones intersubjetivas.
Por lo tanto, la Escuela Austríaca de Economía se incorpora metodológica y filosóficamente, mejor dicho, se puede incorporar a la fenomenología de Husserl, y ustedes saben perfectamente bien que la fenomenología de Husserl vía Wittgenstein se puede incorporar dentro del tomismo. Por lo tanto, eso es un fundamento muy importante de la escuela austríaca, la intersubjetividad basada, a su vez, en la compatibilidad entre Husserl y Santo Tomás, ¿no? Ustedes van a decir, pero Mises y Hayek no dijeron todo eso. Claro que no, porque eran neokantianos. Un neokantiano tiene una imposibilidad de paradigma de entender a Husserl. Es imposible que entienda a Husserl. ¿Ok? Así. Pero esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Listo, así de simple. Bien, ¿sigo, Benja, con las preguntas o no? Sí, genial. Pues tenía más preguntas. Me ha resultado curioso esta idea porque como a mí me gusta mucho el subjetivismo y parece que se asemeja más a la filosofía kantiana y demás, esa es mi idea preconcebida, digo, todavía me queda mucho que aprender. Pero pues tenía esa pregunta de cómo se podría entender lo intersubjetivo dentro de ese enfoque kantiano, digamos, de alguna forma, ¿no? Y, pero eso tiene que ver con una aclaración tomista fundamental. Lo intersubjetivo, desde el punto de vista de Santo Tomás, se debería reinterpretar como algo que tiene que ver con lo que él llama intentio operis, no intentis operantis. O sea, ¿qué es, por ejemplo, qué es la moneda? La moneda es medio de intercambio general. El medio de intercambio general es un intercambio en el cual el consumidor demanda una mercancía no para consumirla directamente, sino para intercambiarla por otras mercancías. Bien, eso tiene que ver con la intención de la obra. O sea, lo que el consumidor, aquello para lo cual el consumidor está demandando eso, que por lo tanto se va a llamar moneda, no tiene que ver con las intenciones últimas. O sea, ¿para qué utilizo la moneda? Para ayudar a los pobres, para irme a Miami, para lo que fuera. No es eso lo que define la naturaleza de una relación económica, sino aquella acción en común, un fin en común en el cual se encuentran los sujetos actuantes. Y la mejor filosofía para explicar esto es Santo Tomás de Aquino, donde está la noción de ente de orden, la distinción entre intentio operis e intentio operantis. O sea, austríacos, estudien Santo Tomás, pero no para el tema de los precios, sino para toda la ontología que fundamenta la ontología de las ciencias sociales que está detrás de la escuela austríaca. Desde luego, para mí es tarea indispensable y fundamental ponerme con ello, sin duda. Pero en caminos abiertos que te ha gustado algo de esto, yo sugiero. Fíjate que cuando hablo de el tema de lo intersubjetivo, Husserl, Wittgenstein, todo eso está nombrado. Sí, lo recuerdo. Tenía otra pregunta por aquí y es sobre todo una cosa que creo que es bastante central dentro de la escuela austríaca, que es la idea de la racionalidad limitada o una capacidad cognitiva limitada. Entonces aquí, de hecho, el propio Hayek en el libro de Sensory Order, que me parece que, digamos, sería un poco donde Hayek hunde más las raíces epistemológicas de su teoría, desde mi punto de vista, en el último capítulo, pues ahí me parece un poco cuando está hablando del monismo metodológico y donde establece su dualismo epistemológico a través de su teoría de la mente y demás, creo que ahí se basa mucho en al exponer esa teoría de la mente, donde dice que la mente no puede explicarse a sí misma, que tiene paralelismos con el teorema de incompletitud de Kurt Gödel y demás, me da la impresión de que como que ahí se fundamenta la idea de racionalidad limitada y también pues eso, que aunque se pueda asumir que el mundo exterior es idéntico o evoluciona de la misma forma que el mundo exterior, o sea, el mundo interior como el mundo exterior, pues nunca podremos llegar a saber o a conocer la verdadera equivalencia al completo. Entonces, de ahí como que se fundamenta una especie de dualismo epistemológico, como que nosotros nunca podremos llegar a conocer la realidad tal cual es. Entonces, desde mi punto de vista, la pregunta mía sería entonces, ¿cómo es compatible esa idea de la racionalidad limitada con ese realismo aristotélico o tomista que asume que el ser humano puede llegar a conocer la realidad tal cual es? Bueno, primero vamos a Hayek, en el cual tenés un 10, ¿ok? Vamos a Hayek. Hayek, para hablar de la racionalidad limitada, se remite finalmente a la escuela escocesa. Ferguson, Smith, Hume. Y a su vez, en el desarrollo de sus estudios, Hayek encuentra en el libro de Sensory Order el fundamento último de la racionalidad limitada de la cual hablaba la escuela escocesa, ¿no?
Y ese fundamento último tiene que ver con un desarrollo evolutivo del sistema nervioso, ¿no? Por el cual el ser humano obviamente no es capaz de conocer ni toda la realidad, ni siquiera a sí mismo, ¿no? Y entonces ahí viene el tema de la racionalidad. Eso es Hayek, y un Hayek coherente. Pero es un Hayek que, fíjate, deriva en una especie de neocantismo muy, muy cercano al resurgimiento de las neurociencias. ¿Ok? Y que por lo tanto, como se ve en los capítulos últimos del libro, puede llegar a negar, o casi negar, el libre albedrío y los caracteres más específicamente espirituales del ser humano. Bien. Obviamente, en una antropología filosófica más unitiva como la de Santo Tomás de Aquino, donde lo que mal llamamos espíritu es la forma sustancial del cuerpo, ¿no? Donde entonces inteligencia y voluntad emergen de la forma sustancial que está organizando el cuerpo, y por lo tanto no hay diferencia entre lo mental y lo corpóreo, que es una herencia cartesiana posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa antropología filosófica de Santo Tomás de Aquino fundamenta perfectamente la limitación del conocimiento, porque Santo Tomás de Aquino en ningún momento dice, como dicen algunos malos manuales tomistas, el objeto de la inteligencia es la esencia de las cosas, punto, sin ninguna aclaración, como si fuéramos fotógrafos de esencias así absolutas. No, el conocimiento de la esencia es el conocimiento de algo de la naturaleza de la cosa. Es un conocimiento al cual se accede vía accidentes, es un conocimiento que difiere del conocimiento divino, que es infinito y el nuestro es finito. Es un conocimiento que es mucho menor cuanto más ligado a lo actopotencial está nuestro de conocimiento, ¿no? Por eso tenemos menor certeza de las cosas físicas solas y mayor certeza del conocimiento de lo humano en Santo Tomás. Y por eso él dice, el objeto formal de la inteligencia humana en estado de unión con el cuerpo es la quiddita rei materialis, que es apenitas. Eso fundamenta totalmente la limitación del conocimiento, y esa limitación del conocimiento es la limitación del conocimiento que tenemos todos los seres humanos, comillas, en economía también, en el mercado también. Desconocemos las valoraciones de los demás, solamente las tenemos que conjeturar porque somos seres humanos. ¿Tá? O sea, todo el tema del orden espontáneo y de la racionalidad limitada puede fundamentarse perfectamente en la antropología filosófica de Santo Tomás, y eso es lo que yo explico en mi libro Antropología Cristiana. Ya me olvidé el título de mi libro, Antropología Cristiana y Economía de Mercado, ¿no? Por lo tanto, otra vez lo mismo, si algún católico ve que Hayek es neocantiano, neurociencias, materialista, y entonces dice, entonces el liberalismo, es una conclusión insólita. ¿Cómo pueden no distinguir nada? ¿Qué tiene que ver? O sea, la teoría del conocimiento limitado no tiene el monopolio Hayek de la explicación de la teoría del conocimiento, ni los neocantianos. Es una explicación, tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, tiene cosas... Pero, gente, hay mucho en la viña del Señor para fundamentar la teoría del conocimiento limitado, ¿no? Y el mismo error cometen los neocantianos, que también se consideran ellos el monopolio de... O sea, bueno, más no sé qué decirte. Va por ahí. No, creo que me queda bastante claro, sí, sí. Y tenía una última pregunta, y esta ya es más filosófica en general, o digamos metafísica, ya fuera de temas de escuela austríaca y demás, y conecta a su vez con el tema de la racionalidad limitada. En este caso son pensamientos, o sea, es la pregunta menos sofisticada que voy a hacer. Son pensamientos que a uno se le vienen a la cabeza cuando va por la calle, y además que no son ideas rápidas, ¿no? Pero la tengo, y ya que tengo un experto tomista, dos expertos tomistas delante, pues aprovecho y pregunto. Se supone, o por lo menos siempre he escuchado yo, digo, no lo sé a ciencia cierta, que desde el tomismo se entiende esa relación entre fe y razón, ¿no? Entonces, partiendo un poco de, digamos, el significado más burdo, digamos, de la idea, del concepto de fe, que es el creer sin ver, sin poder percibir, digamos, o sin poder incluso fundamentar o razonar a nivel de capacidad humana, ¿no? En este sentido. ¿Cómo es posible, partiendo de la base de la racionalidad humana, el entender esa unión entre fe y razón, suponiendo igual que a través de la razón podremos llegar a conocer completamente la idea de Dios o no? No sé, eso
ustedes lo saben que son los expertos en Santo Tomás y me aclararán la duda, por supuesto. Pero ¿cómo es posible desde la racionalidad humana concebir esa idea de unión entre fe y razón? Y si no sería más lógico creer que, dada nuestra racionalidad limitada, la razón o lo que podemos explicar o fundamentar llega a un punto y a partir de entonces comienza la fe, que es una cuestión más bien extrasensorial o que no podemos fundamentar o explicar racionalmente, diríamos, que podemos comprender al completo en este sentido. Igual es la típica distinción entre metafísica y ciencia, no lo sé, pero bueno, ahí está mi pregunta. Bueno, voy a decir algo que el padre Francisco sabe de memoria, listo, es muy habitual. La fe, primero hay que distinguir entre la fe natural y la fe sobrenatural. Fe natural quiere decir, a ver, yo tengo fe en que la ciudad de Moscú existe, pero nunca la vi, nunca estuve ahí. Tengo fe en que nací el 13 de abril de 1960, pero yo no lo puedo certificar, ni con mis sentidos, ni con mi inteligencia. Sencillamente me lo dijeron mis padres, punto terminado. Alguno va a decir, me lo dice el Estado. Ah, no, yo eso no lo digo. Bueno, por lo tanto, la fe se basa en la razonabilidad de aceptar el testimonio de alguien que te dice algo a lo cual tú no puedes llegar directamente. Y hacemos actos de fe cotidianos todos los días. La ciencia se basa en actos de fe, en hipótesis que, como bien dice Popper, no se pueden ni demostrar, ni tampoco falsar absolutamente. Entonces, en ese sentido, Santo Tomás es el ejemplo de la razonabilidad de la fe. Y toda la escolástica es la apologética de la fe. Apologética, defensa. ¿De qué se la defiende? Del absurdo. El trabajo del teólogo es decir, en la fe es razonable, por esto, por el otro, pero eso no quiere decir que sea fruto de un razonamiento deductivo, ¿no? Entonces, todo el trabajo de la escolástica que culmina en Santo Tomás de Aquino, utilizando los mejores elementos de la filosofía griega, elevados a su máxima potencia, interpretadas desde el cristianismo, ¿no? Manejar la noción de sustancia, esencia, potencia, acto, etcétera, etcétera, para demostrar que Dios es causa primera de los seres finitos, que afirmar que hay un Dios que es causa primera no es contradictorio con la razón, etcétera, etcétera. Todo eso es razón y fe como las dos piernas de una misma caminata, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que todo este magnífico edificio de razón y fe se cayó con la crisis del debate razonable. Yo no lo rechazo, fue razonable que estuviera este debate. Cuando Descartes viene a rescatar la filosofía caótica del siglo XVI en su discurso del método, a partir de ahí se produce el debate con Hume. Kant intenta solucionar el debate entre Descartes y Hume y llega a la conclusión de que los únicos juicios sintéticos a priori posibles son los de la física y la matemática, y por lo tanto la metafísica no es ciencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tira abajo injustamente el gran edificio de Santo Tomás, que hay que seguirlo recordando, ¿no? Entonces, vivimos en una cultura en la cual has nacido diciéndote que la fe es irracional y que lo racional se limita a la razón instrumental de las computadoras, de la física y de la matemática, que ni siquiera ellas son eso, ¿ah? Lo cual me gustaría explayarme. Bueno, por lo tanto, es dramático que esto se haya filtrado en el liberalismo clásico. ¿Cómo puede ser que haya liberales clásicos que crean que por el neocantismo de Mises o Hayek tienen que rechazar la fe? Y el mayor drama es Ayn Rand, por supuesto, que es una viejita simpática, adorable, que dice muchas cosas razonables, que tiene una defensa conmovedora de los derechos individuales, todo bien, pero cuando se pone a hablar de estas cosas, es un desastre absoluto. No entendió nada, ni siquiera la metafísica de Aristóteles que ella dice entender. Y eso luego nutre el pensamiento de millones y millones de jovencitos que no han estudiado historia de la filosofía. ¿Cómo alguien puede decir que Kant es un absurdo? ¿Cómo alguien puede decir las cosas que Ayn Rand dice de Kant? Es insólito, es una ignorancia abismal de la historia de la filosofía. Y en eso estamos. Por supuesto, si un randiano escucha esto, me va a matar. El ignorante sos vos. Tú eres el místico, como si eso fuera un insulto. El irracional eres tú. Y no salen de ese paradigma. Bueno, diviértanse, enjoy. Pero gente, por favor, superemos estas cosas. Estudiemos filosofía en serio. Historia de la filosofía. Gente, léanse por lo menos la historia, la filosofía en la Edad Media de Chen-Gil Song, completo, de la primera letra hasta la última. Por lo menos eso. Es una decadencia cultural terrible. ¿Cómo alguien puede creer que sabe algo de filosofía en la Edad Media porque haya leído
Ayn Rand. Pero basta, gente, o sea, es una decadencia espantosa. O sea, por favor, superemos estas cosas. Perdonen, ¿no? Con esto me he bajado algunos puntos en mis amigos randianos, lo lamento, pero bueno. ¿Saben qué, gente? Discúlpenme, estoy medio psicológicamente mal. Tengo 61 años, estoy como agotado de ciertas cosas. Por eso el debate constante me agarró con la guardia baja. No puedo creer. ¿What? O sea, estoy medio agotado de ciertas cosas. Cuando tenía la edad de ustedes iba con más ánimo, ¿no? Ahora digo, no, esto de vuelta, no, por favor, ¿cómo puede ser? Estoy medio agotado. Perdonen, ¿no? Sí. Discúlpenme. Es que, bueno, ahora que ha sacado el tema, bueno, el debate que tuvo usted con Dante, lo presenciamos los tres aquí. Sí, el comentario que hicieron ustedes fue lo mejor del debate. ¿Lo vio? Sí, lo vi y me diagnosticaron bien. Yo no tengo experiencia en estas cosas, me tomó totalmente de sorpresa, esperaba una cosa más académica, me desanimé, o sea, estuve mal, pero estuve psicológicamente mal. O sea, Claro. Pero sin embargo, ¿cómo estar psicológicamente bien en un debate cuyo pacto de lectura es quién gana y quién pierde? ¿No? Como si fuera un partido de tenis con la gente vivando por uno o por otro. Ese pacto de lectura ya está mal planteado, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, listo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me querías preguntar algo sobre ese debate? No, solamente decir que el ánimo que estamos viendo ahora, ese ánimo y esa mala leche que estamos viendo ahora, nos gustaría haberlo visto en ese momento, porque Dante sí es verdad, yo a Dante lo sigo mucho, sí es verdad que es muy buen apologista y habla muy bien como hablábamos antes, a Dante hay que ponerlo para hablar de la Trinidad, ¿no? Como decíamos antes de Santo Tomás. A mí sí que... Pero incluso es un estilo de apologética que yo no sé si estoy en eso, ¿eh? La verdad no sé, porque es un estilo de apologética donde se desprecia mucho al que no es católico, se lo hace quedar como ridículo. Y no sé, primero, eso no es verdad, y menos aún desde el punto de vista pastoral, ¿no? Sí. Es ese tipo, sí. Perdóname, Padre Francisco, es ese tipo de tomismo de fines del siglo XIX que le encantaba demostrar que Descartes y Kant eran unos imbéciles. No, gente, no, así no. Como dirían los porteños, perdonen la expresión, por ahí les divierte escuchar cosas porteñas, yo con eso no la voy. Como dicen los porteños. No. Ningún gran filósofo es ridículo. Todos ocupan su lugar en el gran diálogo que es la historia de la filosofía. Así que no. A Nietzsche también, ¿no? A Nietzsche también lo cogemos. Sí, incluso los que menos me gustan, los que menos entiendo, ¿no? Que son Nietzsche y Hegel, ¿no? Yo de Nietzsche no entiendo nada, lo único que entiendo de él es lo que Heidegger explica de Nietzsche. Y bueno, si es eso, está bien. Pero ese movimiento vitalista de fines del siglo XIX y el existencialismo cristiano, católico uno, protestante el otro, de Unamuno y Kierkegaard, el problema es que le dejan la razón al racionalismo del positivismo y del idealismo alemán. No se puede renunciar a la razón. Ese fue el problema de ese tipo de reacciones contra la razón. Por eso el rescate fue Husserl. El mundo de vida, la actitud teorética dentro del mundo de la vida. Heredero de eso fue Ortega, por eso habló de la razón vital. No. A ver, estos Nietzsche, Unamuno y Kierkegaard, y que me disculpen Unamuno y Kierkegaard, porque son santos varones, ponerlos al lado de Nietzsche me resulta espantoso, pero como reacciones contra la razón, fueron entendibles en su momento, pero ya pasó, ya está. O sea, Husserl es el gran filósofo que vino al rescate de la razón en el siglo XX. Y yo sé que algún tomista me va a decir, ¿por qué no el neotomismo? Porque me parece que el neotomismo del siglo XIX lo que quiso hacer es una especie de neoaristotelismo de combate, una especie de gladiador contra toda la filosofía moderna, pero eso tampoco funciona. Es la relación Husserl-Santo Tomás la que es apta para captar las grandes preocupaciones de la filosofía moderna y contemporánea. Eso es muy, muy importante también. Pero sí, en el debate con Urbina estuve mal. Listo, psicológicamente mal. Bueno, falta de experiencia, como tú muy bien dijiste, Benjamín. Gabriel no está acostumbrado a estas cosas. Está perfecto, listo. Y no sé si lo haría de vuelta, no sé, tendría que pensarlo mucho.
La verdad. Igual tendría que pelear un poco más antes para entrenar a ese tipo de... Tendrían que hacer un coach de debate, una cosa así. Bueno, padre, yo no sé si quiere usted preguntarle algo a Gabriel Zanotti. Si tiene alguna Tengo la pregunta duda pendiente que quiera de hacerle. si se me escucha ahora. Sí, ¿Perdón? Sí. lo estamos escuchando Vale. bien. Sí, es que aquí en la internet es complicado y estaba con el Bluetooth que a veces interfiere con el Wi-Fi. A ver, yo, bueno, tendría mucho que comentar y me ha parecido muy interesante las precisiones sobre la razón y la fe. A mí me parece que es fundamental, que es uno de los aspectos determinantes, además del tomismo, que hay que intentar volver a poner, porque yo creo que desde el tomismo se entiende precisamente esta consistencia, en primer lugar, de la naturaleza y que se afirma también, digamos, teniendo en cuenta la fe y la consistencia, por lo tanto, de las ciencias naturales o de las ciencias humanas que son consistentes, es decir, que la economía se puede hacer con principios económicos y que si esa, por ejemplo, una ciencia económica, una ciencia, entendido siempre ciencia en un sentido muy amplio, no en un sentido muy moderno, pues como un conocimiento desde las causas ordenadas, etcétera, nunca va a estar en contra de la fe. Quiero decir, esa es la confianza católica que además ha llevado al desarrollo de las universidades, de la búsqueda del conocimiento, porque, digamos, no hay un miedo. Si realmente se hace por ejemplo, una buena teoría económica, esa buena teoría económica, en cuanto que sea basada en la realidad del ser humano, en la realidad del mundo, no puede estar en contra de la fe. Yo creo que eso es, desde el tomismo hay que afirmarlo con toda claridad y por eso pues no hay miedo. También cualquier científico en cualquier ciencia puede tener la tranquilidad de decir que se puede equivocar y eso pues, también entra dentro del buen hacer científico, ¿no? Y todo esto me parece que desde la fe católica que defiende Santo Tomás se puede ver, no tanto desde la fe protestante. La fe protestante funciona de otra manera y tiene otros temas. Entonces yo quisiera preguntar desde el punto de vista, sobre todo por el libro que ya hemos hablado en algún momento, ¿no?, de Economía para Sacerdotes, en su opinión, o en tu opinión, o sea, estos temas, por ejemplo, de la economía, la teoría económica, que están absolutamente ausentes en la formación sacerdotal, no sé, ¿cómo se podrían integrar o de qué manera? Porque, lo digo sobre todo porque vemos cómo hay, como sin embargo no nos callamos, que es decir, los sacerdotes tenemos que hablar un poco de todo y es verdad que uno, bueno, pues tiene formación evidentemente en materia religiosa, hombre, algo de formación en materia psicológica, algo de formación en esto, lo otro, pero como en economía no se tiene nada, pero luego se habla y se empieza a decir precisamente porque la doctrina social de la Iglesia, pues con todo lo que tiene y tal, pues es muy vasta. Entonces, ¿cómo podemos entrar? Aparte, por supuesto, recomendando el libro de Economía para Sacerdotes, pero ¿qué se podría hacer? O sea, algún obispo nos está viendo. No sé. El libro de Economía para Sacerdotes fue un esfuerzo supremo, casi desesperado, que escribimos Mario Siller y yo para responder esa inquietud, ¿no? Pero somos pequeño David contra un Goliat de confusión, ¿no? La verdad, entonces, yo creo que va a tener que pasar el tiempo porque, a ver, por un lado es fascinante que un sacerdote esté formado como usted, Padre Francisco, en Escuela Austríaca de Economía, no porque usted sea un autocalificado libertario, sino porque usted toma lo bueno y deja lo malo, ¿no? Es fascinante esa formación, pero lo fascinante sería a su vez que el católico, sea sacerdote, sea laico o sea pontífice, tuviera conciencia de hasta dónde llegan los grandes principios de la teología y hasta dónde tiene que empezar el laico, ¿no? Y eso no se tiene. O sea, yo creo que lo que está en crisis es el estatus epistemológico de la doctrina social de la Iglesia. O sea, los papas, desde Pío IX en adelante, espero no estar haciendo una generalización injusta, perdieron el Estado del Vaticano, ¿no? Pero, y ahora después lo recuperaron, sí, pero con Mussolini, cierro el paréntesis, ¿no? Y ahora, como lo perdieron, su gobierno es el mundo y se ponen a hablar de absolutamente de todo desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y ahí están los laicos esperando qué dijo el último pontífice acerca de cómo cambiar los caños en el edificio. Pero les aseguro que
que si es necesario lo dicen, porque la doctrina social de la Iglesia, nada del humano es ajeno, no hay ninguna distinción hasta aquí, hasta allá, los grandes principios, los principios prudenciales, lo técnico, ninguna distinción. El compendio de doctrina social de la Iglesia intenta ser un compendio de todo, ¿no? Y entonces el católico lo lee y cree que sabe de todo, derecho constitucional, ¿no? Economía, todo. No, gente, no. La doctrina social de la Iglesia son grandes principios fundamentales en el tema ético-social, guías de conciencia, nada más, luego los laicos tienen que actuar. Entonces, ¿sabe cuál es mi sueño, Padre Francisco? Pero me parece que voy a tener que esperar siglos para esto, que cuando a un pontífice le pregunte, ¿usted qué piensa de la ecología, de esto, de lo otro? Y él diga, no sé, yo solamente soy el pontífice. Pregúntele a un laico que esté especializado en el tema. Pero ¿cuántos siglos tienen que pasar para que surja una respuesta así? Porque yo no pretendo que un pontífice diga, no, porque yo bendigo la teoría del ciclo económico de Mises. No, gente, no, absolutamente no. Es un tema opinable como cualquier otro. Querés ser keynesiano, querés ser de Mises. Pero, ¿por qué el pontífice se tiene que introducir en eso? ¿Por qué los laicos están esperando que él diga qué hay que hacer con las finanzas? Francisco ahí está feliz, diciendo las finanzas esto, las finanzas aquello, y cree que solucionó el tema. Pobre, no entiende nada de lo que está haciendo como pontífice. ¿Está? Pero cuidado, no es problema de él. Casi todos lo han hecho. Quien más, quien menos, con más delicadeza, ¿no? Entonces, es una crisis de la doctrina social de la Iglesia. Claro, cuando eso además le agrega la ideología, cuando vienen los franquistas y dicen, esta es la doctrina social de la Iglesia es el franquismo, cuando vienen los de ultraizquierda y dicen, la doctrina social de la Iglesia es el socialismo. En Argentina, la doctrina social de la Iglesia es el peronismo, ¿no? Bueno, esos desastres absolutos, ¿cuándo se van a frenar? ¿No? Entonces, discúlpenme que les diga, a veces pienso que van a tener que pasar siglos, y mientras tanto, personas como yo, somos marcianos absolutos dentro del catolicismo. Así de simple. Realmente, estoy medio desanimado, ¿no? En cuanto al futuro. Muy, muy interesante esto que nos cuesta, Gabriel, porque la verdad es que yo creo que es un sentimiento muy generalizado, al menos en los aquí presentes. Si es una cosa que la verdad... Lo digo con todas las letras. Y si Francisco me quiere excomulgar, que me haga lo que quiera. No me importa. Sí me importa, por supuesto, sería un gran dolor. Pero ¿saben qué? No lo va a hacer. Tiene otras preocupaciones. Lo que nos salva en este momento a ciertos católicos es nuestra absoluta irrelevancia, ¿no? Pero cuidado que hay gente que piensa como yo, que es más importante que yo, y que se está cuidando. Se está cuidando porque sabe que en cualquier momento Francisco lo pisa como una cucaracha. Hay muchos obispos que piensan como nosotros, que están absolutamente en silencio. Muchas instituciones católicas que antes pensaban como nosotros, ahora dejaron de pensar como nosotros repentinamente. Uy, ¿no? No, es que están en silencio, porque Francisco los va a pisar como una cucaracha. A mí no, porque soy irrelevante. Yo no molesto. Qué pocos ánimos. Bueno, yo no sé si alguno de... Estoy en buena época para dar ánimos. Lo que les puedo decir es, no desfallezca la fe. ¿Saben qué? Eso sí les puedo decir, sean como los pobres de Israel, como el resto de Israel. No desfallezcan, pero cuidado, la época no es buena. No sé si alguno de mis acompañantes quiere hacer alguna pregunta más, y si no, pues cortamos aquí porque el profesor Zanotti tendrá que ir a comer, que allí es al mediodía. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que me tengo que reunir con un amigo, eso sí. La comida, no pasa nada. No pasa nada con la comida. Por mi parte, no, me ha quedado todo bastante claro. Bueno, sí, la única pregunta es pedirle de nuevo que dé la recomendación del libro que ha dicho de filosofía, de historia de la filosofía. Recomendé La filosofía en la Edad Media de Tim Gilson. Por favor, es indispensable leer ese libro, es muy, muy importante. Sí. Hay un comentario pimeriano. Si puedes repetir la pregunta, por favor, porque hay que quiere hacerte una pregunta uno. Y pues si puedes repetir la pregunta, porque no sé. Está aquí. Ahí no sé si aparece. Ahí. Pregunta para el profesor. ¿Cómo compatibilizar la fenomenología con el realismo y la fe humana? Bueno, ¿tengo un lugar para escribir en chat? Sí, tengo. Bueno, si me mandan un email
esperen que 3 segundos, ¿eh? Si me mandan un email aquí a gabrielmises@yahoo.com. No, pero un segundo. ¿Me he ido yo o quién se ha ido? ¿Me he ido yo? Entonces es gabrielmises@yahoo.com. Bueno, Un segundo. Sí. Un segundo, que lo voy a poner yo aquí. Sí. Entonces, si me escriben allí, les mando los 2 libros sobre fenomenología y hermenéutica que he escrito, que están en total compatibilidad con Santo Tomás. ¿Okay? No, Vale. ahí lo pusiste. Sí. Está mal escrito. Es sin la V, ¿no? Claro, exactamente. Gabriel Mises. @yahoo.com. Así. Mises no por Mises Universo, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, y ahí les mando los 2 libros que tengo sobre fenomenología, hermenéutica, en compatibilidad con Santo Tomás de Aquino. De hecho, como Matí, en su libro Caminos Abiertos también fundamenta epistemológicamente la economía en la fenomenología de Husserl y también en el realismo. Sí, lo que ocurre es que cuando escribí ese libro era como un programa de investigación. Claro, al estilo de la Cata, sí. Entonces, en esos 2 libros está el programa de investigación relativamente desarrollado. Digo relativamente porque todo es infinito, ¿no? ¿Ok? Así que a cualquiera que me escriba... Le da las gracias. Sí. Y no se preocupen, lo más que puedo tardar en responder son apenas unas horas. ¿Ok? Siempre respondo. Miren, tómenselo a broma. Si no respondo un email, es que me morí. Listo, así de simple. ¿Ok? Yo siempre respondo los emails. ¿Ok? Lo digo esto porque como no uso WhatsApp, soy un marciano que no uso WhatsApp, por lo menos con los emails respondo. ¿Ok? Muy bien, pues si no hay nada más, pues lo vamos dejando por aquí, que ya van a ser las 2:30 allí en Argentina, y aquí son las 7:20. Muchísimas gracias al profesor Zanotti por venir. Sabe que está invitado aquí cuando quiera. Si quiere volver, dígamelo y en otra ocasión le vuelve. Para mí ha sido un gusto impresionante porque desde que yo vi el comentario que hicieron al debate, me quedé con ustedes con una profunda admiración y agradecimiento. Sí. Bueno, es que nosotros yo creo que los 3 de aquí ya lo seguíamos usted de antes y antes ya le teníamos bastante admiración y bastante respeto. Bueno, dejemos de admirarnos y mirémonos como amigos en situación de igualdad. Y nada más, un fuerte abrazo, señor Zanotti, y bueno, si queréis despediros vosotros por ahí, ¿alguno? Yo rápidamente, gracias por invitarme, Benja, y ha sido un verdadero lujo y honor poder charlar con el padre Francisco y sobre todo y por supuesto con Gabriel, porque él ha dicho ya antes que le admirábamos de hace tiempo, pero ya le enseñó al principio que tengo ahí sus 4 libros de metodología de la economía y demás, con lo que desde luego que la admiración sobraba desde hace tiempo. Así que para mí ha sido un placer y un orgullo y una maravilla porque he aprendido muchísimo. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Quiera Dios que en un mundo más abierto en algún futuro podemos encontrarnos todos a tomar un café. Dios quiere. Bueno, un café o lo que quiera. Un café. Bien. Bueno, padre, pues nada. Nada más, sí. Lo mismo, decir que muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, compartir con vosotros este rato. Yo he estado con problemas de conexión, pero bueno, lo que he podido escuchar e intervenir, pues con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y bueno, Padre, suerte que la conexión con la gracia de Dios no depende del Wi-Fi, ¿no? Efectivamente. Por eso en los pueblos, incluso donde estamos, incluso nos podemos conectar mejor todavía, porque no hay interferencias. Exactamente. Bueno, gracias por todo. Les hago el saludo mexicano. Live, long and prosper y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y todos los que nos estáis viendo podéis apuntaros a la raid que va a iniciar ahora. Y bien, ya está. Y finalizamos.